Un cordial saludo para todos los amigos y hermanos en Frankfurt, en la parroquia de Todos los Santos, la comunidad de los padres escalabrinianos y cada uno de los hermanos de la comunidad hispana que han tomado la decisión de hacer esta hermosa experiencia de los cursillos de cristiandad. Los saludo con tanto cariño, con tanto amor y con tantos bonitos recuerdos de cada uno de ustedes. Me han pedido el favor de que comparta con ustedes una reflexión sobre el tema de los sacramentos. Bueno, yo pienso que es importante contextualizar cuando vamos a hablar de los sacramentos, encontrar como la razón de ser y el por qué o de qué manera se articulan los sacramentos dentro de la obra evangelizadora de la Iglesia. Lo primero que tenemos que decir es que para comprender los sacramentos debemos partir de una experiencia o en un contexto de evangelización. Sería bueno revisar el numeral 278 del documento de Aparecida, donde se enmarca los elementos del proceso evangelizador. En otras palabras, es como las herramientas o los elementos que deben estar presentes en todas aquellas personas que se llaman cristianos. Entonces, Aparecida marca un camino muy hermoso donde podremos reflexionar detenidamente sobre cada uno de los aspectos, pero sobre todo en lo que nos compete en este día, que es el tema de los sacramentos. Primero que define Aparecida es que un cristiano se constituye ante todo por el encuentro con Cristo. Este encuentro con Cristo genera la conversión. La conversión genera discipulado, el discipulado genera comunión y la comunión genera misión. Por lo tanto, no se puede hablar de misión si antes no se ha hecho un proceso de evangelización que parte como primer aspecto del encuentro con Cristo. Inclusive el Papa Francisco en Evangelii Gaudium nos habla del tema del encuentro con Cristo, pero el Papa lo define de una manera muy especial, con un neologismo. Él llama primerear a Cristo. Primerear a Cristo, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Por lo tanto, tanto el Papa Francisco, que estuvo en Aparecida, el cardenal Bergoglio, que estuvo en Aparecida, como el Papa Francisco, coinciden en que lo más importante del proceso evangelizador es primerear a Cristo o encontrarnos con Jesús de Nazaret. Eso es lo más importante. Ahora, en este encuentro con Jesús de Nazaret, nos dice la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 y siguiente, o el capítulo 3, versículo 18, en este encuentro con Cristo lo que se suscita es un conocimiento. Por lo tanto, en la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, que se conoce como el Testamento de Pedro, Pedro dice que la gracia y la paz deben abundar en nosotros por el conocimiento de Cristo. Por lo tanto, sin conocimiento de Cristo no abunda la gracia y la paz. Capítulo 3, versículo 18 de la misma segunda carta del apóstol San Pedro, va a decir Pedro, crezcan en gracia y conocimiento de Cristo. Por lo tanto, la vida del creyente debe ser esto: conocer a Cristo es todo. Bien podríamos reflexionar como lo reflexionaba la Madre Teresa de Calcuta o Santa Teresa de Calcuta, que es a Jesucristo es imposible conocerlo y no amarlo, amarlo y no seguirlo, seguirlo y no anunciarlo. Por lo tanto, pero el anuncio depende siempre de este primer aspecto, que es el conocimiento de Cristo. Pero conocer a Jesucristo, que es todo, como estamos diciendo, implica un conocimiento total de Jesucristo. O sea, no pedazos de Jesucristo, sino completo, a Jesús completo. Y Jesús no se reduce ni a la historia, ni tampoco se reduce a la escatología, o sea, me refiero a los estudios de los últimos acontecimientos, al fin del mundo, a la segunda venida de Cristo. Tampoco Cristo se reduce a lo que se podía decir de él del Antiguo Testamento, etc. Por lo tanto, debemos abarcar la totalidad de Jesucristo. La totalidad de Jesucristo es todo. Y hay como 5 escenarios que nos pueden ayudar a comprender o a conocer mejor a Jesucristo, que, como les decía, es lo que define el proceso evangelizador de la Iglesia. Entonces, lo primero que podemos decir de Jesucristo es que Jesucristo siempre ha existido, o que Jesús preexiste, o que Jesús es eterno con el Padre, que Jesús antes de que existiera el mundo ya existía. Por ejemplo, si uno lee la carta a los Hebreos en el capítulo 1, maravillosamente dice que todo fue creado por Él y todo el universo se sostiene por Él, o sea, por su palabra poderosa. Por lo tanto, el mismo Jesús siempre ha existido al lado del Padre Dios.
Algunos teólogos, en esto no coincidimos, no coinciden algunos teólogos del campo de la Biblia, pero la mayoría hablan de Génesis, cuando dice Génesis 1:26, hagamos al hombre, cuando se habla de un plural majestático, es decir, que se está vislumbrando ya dentro de la reflexión del pueblo de Israel una presencia comunitaria en Dios, un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como lo reconocemos a partir de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Pero eso solamente para decir que Jesucristo siempre ha existido. Por lo tanto, no podríamos celebrar los cumpleaños de Jesucristo. Lamentablemente no lo podemos hacer, porque alguien que siempre ha existido no sabemos cuántos años tiene. Entonces, por lo tanto, lo más acertado es hablar de la encarnación del Hijo de Dios, que siempre ha existido. Pero el que siempre ha existido se encarna. Ese es un segundo escenario que tenemos que reconocer. O sea, se hace hombre. Se encarna en el seno de María, como dice la profecía de Isaías 7:14, la Virgen está encinta y concebirá un hijo. Se concretiza en Lucas 1:26, el ángel anuncia a María Santísima que será madre de Jesús de Nazaret. Y esto se llama encarnación. Pero la encarnación es toda la vida de Cristo que se hace hombre y habita con los hombres, Filipenses 2:6. ¿Cierto? El que es de categoría divina no hizo alarde, se anonadó, pasó por uno de nosotros. Y este acontecimiento de la historia de Jesús está marcado como se marca la historia de los seres humanos. En el caso nuestro, desde el nacimiento hasta la muerte. Por lo tanto, entenderemos la historia de Jesús desde el acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios en María Santísima hasta el momento de la muerte de Jesús en la cruz. Es como un segundo escenario. Pero, como bien sabemos, Jesús no se quedó muerto, Jesús ha resucitado. Y aquí hay otro escenario. Del Jesús de la historia pasamos al Cristo glorioso. ¿Y qué es el Cristo glorioso? Es el acontecimiento de la resurrección, el Cristo victorioso. Basta ir al libro del Apocalipsis, donde nos muestran todas las imágenes de Jesús resucitado, el Cordero degollado que está en pie, el Señor de Señor, el Rey de Reyes. Este Jesús de Nazaret, que murió colgado en un madero, ahora ha resucitado. Y esto se llama Cristo glorioso. Y es un tercer escenario importante para comprender la vida de Cristo. Pero el Cristo glorioso se hace presente hoy, vive actualizado en la vida de la iglesia y se actualiza a través de lo que se reconoce como el Cristo de la fe. ¿Y qué es el Cristo de la fe? El Cristo en el que nosotros celebramos, el Cristo en el que nosotros vivimos, o como diría el Papa Francisco, de los frutos a la celebración, o como diría Aparecida, del discipulado a la comunión, a la misión. Por lo tanto, es el Jesús que está presente hoy. Jesús bien nos dijo, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre estaré con ustedes. Mateo 28, del versículo 16 siguiente. Todos los días hasta el fin del mundo estaré con ustedes. Y si es todos los días, hoy está con nosotros. Y está aquí, en este cursillo de cristiandad. Con cada uno de nosotros se hace presente el Señor. Por lo tanto, este es el Cristo de la fe. En este Cristo de la fe es donde tenemos que reflexionar de manera concreta hoy en la vida de los sacramentos. Sin decir que los sacramentos solamente existen para hoy. Siempre han existido en el contexto teológico de la Iglesia. Hace muchos años se viene reflexionando y se viene articulando una teología sacramental cada vez más sólida. Y el último escenario es el escenario de la escatología, y es el Cristo escatológico. Cristo escatológico significa el que vendrá de nuevo. La escatología habla del fin del mundo, del juicio intermedio, del juicio final. Y lo que antecede al fin del mundo es la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, si Jesucristo vuelve, que lo esperamos, que lo añoramos, como dice el libro del Apocalipsis, las últimas palabras, Maranatá, ven Señor Jesús, que te esperamos. Bien, entonces vayamos dentro de este contexto, como les estoy diciendo, primero entender que para hablar de Jesucristo, para hablar de sacramentos, se debe hacer en un contexto de evangelización, más aún de nueva evangelización, como diría el Papa Juan Pablo II, en su ardor, en sus expresiones, en sus métodos, una nueva evangelización que toque el corazón de las personas. En ese contexto se entiende la vida de los sacramentos y se entienden en tanto que, como les decía, para repetirles y nuevamente reafirmar esta idea, encuentro con Cristo, conversión, discipulado, comunión y misión. Aparecida 278 y Evangelii Gaudium, que nos invita el Papa a primerear a Cristo, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Bien. Vayamos entonces al Cristo de la fe. Podemos decir que el Cristo de la fe se enmarca como en unos elementos muy específicos. ¿Cómo nos encontramos con Jesús hoy? Como dice el Salmo 41, como busca la sierva corrientes de agua, a ti mi alma te busca, mi alma te busca a ti, Dios mío, dice este bello salmo. Por lo tanto, tu rostro buscaré, Señor. ¿Y dónde encontrar el rostro de Jesús hoy? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Y tenemos que decir que nos encontramos con Jesús
Primero, tenemos que definirlo así, nos encontramos con Jesús a través de los otros, o sea, a través de las personas. Cuando nos encontramos con las personas, nos estamos encontrando con el mismo Jesús de Nazaret. Eso se llama inhabitación de Dios. Es lo que dice Mateo 25:31. Dice el juicio de las naciones. Yo tuve hambre, y tuve sed, estuve en la cárcel, y tú me dices de comer, me dices de beber y fuiste a visitarme. Todos los elementos que encontramos allí en ese capítulo 25, versículo 31 de San Mateo, donde Jesús nos está hablando que Él está presente en la vida de las personas. Dios habita en medio de su pueblo. San Agustín lo descubrió de esa manera. Lo que buscaba por fuera resulta que estaba adentro de mí. Entonces, los otros, un lugar por excelencia donde Jesús se hace presente. Segundo lugar donde Jesús se hace presente es la oración. Cuando oramos, realmente nos estamos encontrando con Jesús. Oiga, y realmente con Jesús de Nazaret. No con un pedazo de Jesús, sino realmente con Jesús de Nazaret. Ya más adelante, cuando hablemos del tema de los sacramentos, en esta primera parte, que es una parte introductoria, y en el segundo momento, cuando hablamos de sacramentos 2, que ya entraremos a caminar sobre cada uno de los sacramentos, que es algo un poco más dispendioso. Por ahora solo generalidades. Entonces, después entenderemos qué significa esto de la presencia real de Cristo, qué es presencia real y qué significa en la Eucaristía una presencia real y personal de Cristo, para entender un poco dentro del campo de los sacramentos. Entonces, nos encontramos con Jesús realmente cuando oramos. Cuando oramos, hablamos con Dios. Cuando hablamos, nos encontramos con Jesús. Nuestras oraciones van dirigidas al Padre por el Hijo, como decimos en la liturgia, por Cristo, con Él y en Él. Eso lo decimos siempre que celebramos la Eucaristía. El tercer elemento, bello elemento, es el tema de la palabra. A Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando meditamos su palabra. Entonces, Jesús está presente en su palabra. La palabra de Jesús es hoy para nosotros un encuentro, y esa palabra de Jesús se convierte para nosotros en elementos de vida. Precisamente en esta semana celebramos a San Jerónimo. Recuerde que San Jerónimo es uno de los traductores de la Biblia al latín, que trae del hebreo al arameo, del griego al latín. ¿Y eso qué significa? Que San Jerónimo pone la palabra a la altura del pueblo. Y esta palabra, como dice San Jerónimo, es para que Jesucristo sea conocido. Y para que Jesucristo, siendo conocido, sea seguido, como decíamos al comienzo. Por lo tanto, dice San Jerónimo que el que desconoce la Escritura desconoce a Jesucristo. Por lo tanto, la Escritura es un lugar por excelencia para conocer a Jesucristo, para conocer a Jesús de Nazaret, para encontrarnos con Él, para rastrear lo que Jesús hace para anunciar el reino de Dios. Y eso que para Jesús era importante, para nosotros también debe ser fundamental, porque a Jesús se le conoce a través de su palabra. Otro elemento fundamental, el cuarto elemento fundamental, es el tema de los sacramentos. Y aquí es donde nos vamos a detener. Mire cómo nos contextualizamos, ¿no? Los sacramentos como un lugar donde nos encontramos realmente con Jesús de Nazaret. Un quinto elemento, si estamos hablando de los otros, la oración, la palabra, los sacramentos, un quinto elemento sería la caridad. La caridad. Y lo coloco como un quinto elemento porque podría involucrarse cuando hablamos del encuentro con los otros, o podría involucrarse en el tema cuando hablamos de las obras de misericordia, corporales y espirituales, pero vamos a dejarlo como un quinto elemento que exige no solamente reflexión, sino una explicación que nos ayude a comprender mejor el elemento de la caridad. Entonces, ¿cómo nos encontramos con Jesús de Nazaret? Nos encontramos a partir del reconocimiento de que Dios habita en las criaturas, en nosotros, el reconocimiento de que cuando oramos nos encontramos con Él, que cuando meditamos la palabra lo escuchamos a Él, que cuando celebramos los sacramentos nos dejamos tocar por Él o podemos tocarlo a Él, porque los sacramentos es como una manera de tocar a Dios, porque son signos sensibles, como lo miraremos más adelante. O sea, si los sacramentos son signos sensibles, es como si nosotros nos colocáramos en lugar de la hemorroísa o de aquellos que deseaban tocar el manto de Jesús, que a partir de este pequeño signo pueden encontrarse con Él. Entonces, ahí vamos a reflexionar más adelantico. Y el tema de la caridad, que como bien sabemos, la caridad se define así: hacerlo todo por amor a Dios y por amor al prójimo. O sea, todo es todo. No se trata solamente de dar cosas, no se trata solamente de entregar mercados, que ya son importantes en el caso de nuestros países, dentro de la pobreza de América Latina. Se trata ante todo de hacerlo todo.
Y todo es todo. Todo significa escuchar a una persona, caminar unos metros con él, preocuparme por todo lo que le ocurre, etc. Y esto para nosotros es una invitación permanente. Entonces,